Chiapas es uno de esos estados que entran y salen de la atención pública, pero donde no hemos llegado a comprender la magnitud del cambio que se está produciendo en el terreno de la delincuencia organizada y su penetración en el estado. La cosa está grave. Ayer fue decomisado un avión con cocaína y armas en ese estado, pero esa es casi una información cotidiana, cada rato ocurre. La mayor parte de la cocaína que ingresa al país está entrando por Chiapas, donde se han asentado ya varios importantes grupos criminales. Los mismos grupos que además del tráfico de drogas y armas controlan el tráfico de personas, también organizaciones sociales e incluso algunas organizaciones armadas que se presentan de una u otra forma como autodefensas y que suelen ser, al final, grupos de superficie del propio crimen organizado. El trasiego de droga por la frontera sur de México es una constante. Es uno de los pasos obligados para los cargamentos procedentes de Sudamérica con destino a Estados Unidos. Esta semana, fuerzas federales interceptaron en Chiapas un avión que transportaba cocaína. La identificación de la aeronave se logró gracias a los trabajos de inteligencia e intercambio de información con países latinoamericanos y del Caribe. El jet, procedente de Sudamérica, fue ubicado por el Sistema Integral de Vigilancia Aérea de la Sedena, a 24 kilómetros al noreste de San Quintín, municipio de Ocosingo. Elementos de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional se dirigieron al lugar en helicópteros. 2 personas, una de ellas menor de edad, fueron detenidas con 270 kilogramos de cocaína, armas largas y cargadores. Hace poco más de un mes, habitantes de la Selva Lacandona retuvieron a supuestos elementos de seguridad para que les devolvieran un cargamento de droga que había caído desde una avioneta en San Javier, Ocosingo. Una semana después, elementos de la Marina aseguraron más de 900 paquetes de cocaína. La droga flotaba a la deriva frente a las costas de Chiapas. Es parte del día a día en la región donde grupos criminales no solo operan para traficar droga y armas, también lo hacen con personas. Información de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional indica que se tienen identificados 6 municipios donde se acentúan las actividades ilícitas relacionadas con la delincuencia organizada. Se trata de Comitán, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Tapachula y Suchiate. Se resalta que el incremento del flujo migratorio facilita las actividades de los grupos delictivos. Para la Sedena, el cártel que mantiene hegemonía de las actividades del narcotráfico es el de Sinaloa. Además de acopio y trasiego de enervantes, realiza lavado de dinero y tráfico de indocumentados. Señala que con la muerte de Ramón Gilberto Rivera el Jr. en julio de 2021, comenzaron las pugnas internas, además de enfrentamientos con el cártel Jalisco Nueva Generación y con la banda guatemalteca de los Huistas. También se tiene identificada la operación de la Mara Salvatrucha, liderada por Luis Alberto Ramírez López, alias El Chino. También hay grupos delincuenciales que operan bajo el nombre de organizaciones sociales o autodefensas. En otro punto de Chiapas, indígenas tzotziles desplazados de la comunidad de Chenaló siguen con la exigencia para que autoridades desarticulen a grupos armados. Son víctimas de un conflicto añejo por la repartición de 22 hectáreas de tierra, en el que varios pobladores han muerto y desaparecido. A estos llamados se suman los integrantes de la organización Las Abejas de Actial, quienes denuncian que son violentados en varias comunidades del municipio de San Pedro Chenaló. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y hay que poner especial atención de lo que está sucediendo en Chiapas y las autoridades tienen que darse cuenta que la situación de seguridad es grave y cada día puede empeorar aún más. Y bueno, concluyó con 3 semanas concluyó las 3 sesiones de la primera semana del juicio de García Luna en la Corte de Brooklyn en Nueva York. Hasta ahora han aparecido 2 criminales reconvertidos en testigos protegidos y algunos operadores y técnicos de la DEA que no han mostrado ni unos ni otros una sola prueba documentada de la presunta relación de García Luna con el crimen organizado. Desde este lunes 23 de enero, las miradas están puestas en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York. Uno de los juicios más relevantes comenzó contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México. La Fiscalía lo acusa de 4 cargos, entre ellos recibir sobornos para permitir que el cártel de Sinaloa operara y traficar droga hacia Estados Unidos. En su turno, la defensa, encabezada por César Castro, aseguró que los fiscales no tienen una sola evidencia sólida.
Dijo que no hay un solo chat, llamada, video, documento, foto, nada que pruebe este supuesto nexo criminal. Y los alegatos comenzaron con uno de los testigos estrella de la parte acusadora, Sergio Villarreal el Grande. Por 2 días consecutivos dio detalles de su participación en el tráfico de drogas y los supuestos nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa, pero sin mostrar una sola prueba. En su primer día mencionó que pudo presenciar cerca de 20 reuniones entre Genaro García Luna y Arturo Beltrán Leiva, que entre 2001 y 2004 el exfuncionario recibió entre $1 millón y $1,5 millones de dólares mensuales. Para el martes 24 de enero, el Grande dio detalles de la supuesta ruptura del cártel de Sinaloa con los Beltrán Leiva. Aseguró que Genaro García Luna, estando al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, fue secuestrado por Arturo Beltrán Leiva en una carretera rumbo a Cocoyoc. Fue para darle un mensaje de quién estaba a cargo en realidad, pues según el Grande, García Luna ya no le tomaba las llamadas a Arturo Beltrán Leiva. Tras el secuestro y la advertencia, a García Luna le siguieron pagando sus sobornos de forma mensual. Según el testigo, señaló que utilizaron uniformes de la AFI, enfrentaron al rey Zambada, hermano de Mayo Zambada, y luego lo dieron a verdaderos agentes de la corporación, no sin antes tomar fotos de él para evitar que fuera cambiado. El revés para la fiscalía llegó la tarde del segundo día de alegatos, cuando el juez Brian Cogan desestimó parte del testimonio de Ticio Martínez, alias el futbolista o el fantasma. Indicó que se trataba de simples rumores, sin pruebas, una pérdida de tiempo. Primero porque habló de cómo movía cocaína entre 1997 al año 2001, un periodo ajeno al de García Luna. Y luego buscaba hablar de cómo 2 socios suyos, identificados como Jorge y Anselmo, le habían ofrecido la posibilidad de hablar con García Luna para pagarle sobornos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los cargamentos de droga. Pero sin apellidos de los 2 socios, se trataba de un dicho. Al final, Tirso solo pudo hablar de cómo traficó toneladas de cocaínas oculta en trenes hacia Los Ángeles, Nueva York y Chicago de 2001 a 2003, y que estos cargamentos pasaban gracias a que el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada tenían cooptadas a las autoridades federales. El tercer testigo en subir al estrado fue Ernest Caín, un ex policía retirado de Chicago que durante 14 años colaboró en la división antinarcóticos. A este hombre solo se le preguntó sobre un decomiso de 2 toneladas de cocaína en Chicago, que aparece dentro de la acusación contra García Luna. Después tocó turno para 2 agentes de la DEA, Yamal Ornedo, quien formaba parte de la Fuerza de Tarea de Nueva York, en el que confiscaron la droga que había traficado Tirso Martínez, y Matthew Coleman, quien habló sobre los decomisos de droga en Nueva York entre 2002 y 2003. El quinto testigo fue un ex líder de una pandilla en Nueva York, Héctor Tolentino. Según él, recibió droga del cártel de Sinaloa. Bueno, esto es lo que sucedió en la primera semana del juicio contra Genaro García Luna, contra el exsecretario de Seguridad Pública y antes exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones durante los gobiernos de la AFI, de Vicente Fox, de la Secretaría de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Como decíamos, no hay, por lo menos en la primera semana de este juicio, ninguna prueba sustantiva, ningún dato material. Estos personajes que aparecieron, Sergio Villarreal, que fue el principal, era uno de los principales testigos, fue el testigo que abrió la comparecencia de la Fiscalía, habla de muchas cosas que son absolutamente inverosímiles. La más inverosímil es el secuestro del propio secretario de Seguridad Pública de García Luna en el 2008 por Arturo Beltrán Leiva, cuando ya estaba completamente rota la relación entre los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa. Estaban en plena guerra, literalmente se estaban matando entre ellos, y supuestamente quienes conocimos cómo se movía García Luna, cubríamos esa información, resulta
inverosímil, insisto en la palabra, que sea secuestrado el secretario de Seguridad Pública cuando va con toda su escolta, dicen que por una carretera por Cocoyoc, y se lo llevan sin disparar un tiro, se lo llevan a una casa de seguridad porque no le toman las llamadas a Arturo Beltrán Leiva, y después de todo eso, sin filmarlo, sin tomar fotos, sin hacer ningún testimonio durante 12 años, que supuestamente dura de una forma u otra esa relación, lo dejan ir, pero después le siguen pagando, decía Sergio Villarreal el Grande. Es inverosímil lo que ocurrió, ya lo dijimos aquí, eso sí ocurrió, lo publicamos nosotros en 2008, fue que fue secuestrada una parte de los custodios cuando García Luna estaba en la casa de su madre en Cuernavaca. Se llevaron, sí, algunos de sus custodios, nos lo platicó, lo entrevistamos en alguna ocasión a García Luna sobre ese tema. Secuestraron a parte de sus custodias, les pusieron una golpiza brutal a 2 policías que trabajaban ahí en esa custodia, 2 mujeres policías fueron supuestamente abusadas. Esa es la realidad. Hay muchos otros temas que se contradicen muchísimo en estos testimonios de Sergio Villarreal. Otro de ellos es, por ejemplo, cuando dice que ellos detuvieron al rey Zambada y luego lo entregaron. Está documentado, ampliamente documentado, quiénes estuvieron, cómo fue la detención del rey Zambada. Es una mentira absoluta, sencillamente es una mentira absoluta. Este otro personaje, Tirso Martínez, el futbolista o el fantasma, le decían el futbolista porque con el dinero que hizo con las drogas compró equipos de fútbol y se presentaba como empresario del fútbol. Fue desechado hasta por el juez Brian Cogan su testimonio porque eran como eran, simples rumores. Después estuvieron policías antidrogas de Chicago, operadores, agentes de la DEA, que hablaban también de los testimonios de los decomisos, imagínese usted, de estos de Tirso Martínez, que fueron hace 20 años. Entonces, habrá que ver cómo evoluciona el juicio. El juicio, se lo hemos dicho en varias oportunidades, depende de los jurados en Estados Unidos, es el punto fuerte y el punto débil de la justicia estadounidense, pero si no aparecen las pruebas documentales, habrá que ver qué sucede en las próximas semanas. Este juicio, como incluso decía el presidente López Obrador hace unos días, puede terminar en un fiasco. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y bueno, esta noche la alcaldía Cuauhtémoc, envuelta en la controversia, al parecer encontraron material que se utilizaría para una campaña dentro de las instalaciones, de las oficinas de la alcaldía, para una campaña contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Para darnos los detalles tenemos en la línea a Juan José Serrano Mendoza, secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México. Contralor, qué gusto saludarlo, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, estoy a tus órdenes. Oye, a ver, Juan José, ¿qué sucedió bien hoy en la alcaldía Cuauhtémoc? Porque hay mucha confusión, muchas versiones contradictorias. ¿Qué es lo que sucedió? Mira, la historia es muy sencilla, Jorge. Se recibió una denuncia ciudadana en el órgano interno de control. El órgano interno de control, en su obligación de verificar lo que se señalaba en ese documento, se presentó a la Dirección General de Desarrollo Social en la oficina que les habían indicado. Se realizó una inspección, o sea, una verificación, y se encontró material que argumentaba, que decía, es decir, 13 paquetes con información literalmente en contra de la jefa de gobierno, y otros tantos, unos pendones, unas mantas. De esos habrán sido, no sé, unas 6 o 7. A ver, una primera pregunta. ¿La oficina de control tiene atribuciones para poder entrar a la alcaldía ante una denuncia de esas características?
Sí, claro, por supuesto, claro. Sí, tenemos las atribuciones que la ley nos corresponden, claro. En ese sentido, esta propaganda contra la jefa de gobierno viola normas, viola leyes. ¿Qué es lo que se está violando? Mira, aquí es importante diligenciar, realizar las diferentes etapas de la investigación, agotar todos los momentos, la documentación que exista, y derivado de eso podremos saber qué conducta irregular fue la que se realizó. No me gustaría adelantarme, Jorge, es pronto para eso. Pero entonces son 13 paquetes con propaganda contra Claudia, varias mantas dentro de la Oficina de Desarrollo Social de la Alcaldía Cuauhtémoc que encabeza Sandra Cuevas. Afuera de la oficina, literal, donde está la Oficina del Director General de Desarrollo Social, a 2 metros, en un escritorio. ¿Tienen idea de para qué se iban a utilizar o cuál era el sentido de esa propaganda? ¿En qué tipo de campaña se iba a utilizar? Lo desconozco, Jorge. Juan José, esperamos tener más información para darle seguimiento a toda esta historia, que es una de esas historias políticamente siempre importantes, interesantes y que con todo el contexto que estamos viviendo, vaya que tiene peso, ¿no? Nosotros nos dedicamos al tema administrativo y de eso se va a derivar un expediente administrativo. Muchísimas gracias Juan José Serrano. Jorge, estoy a tus órdenes. Bueno, ahí está lo que ocurrió, Viviana, en la alcaldía. Así están las cosas. Bueno, y vamos a otro tema. No se comprende la tardanza de la UNAM en atender el caso de la ministra Yasmín Esquivel. En diciembre, antes de la elección en la Suprema Corte, la Universidad Nacional se apresuró a condenarla por plagio, basándose solo en las fechas de la publicación de esa tesis, pero no escuchó otros testimonios. Ahora las cosas parecen estar cambiando. Ya fue convocada por el Comité de Ética de la Universidad Nacional, Yasmín Esquivel, para presentar su caso. Lo cierto es que cuando estalló este caso, el 22 de diciembre, Yasmín Esquivel, en una entrevista que le hice para el periódico Excelsior el 22 de diciembre, acababa de estallar horas antes, literalmente, este escándalo, me dijo que ella había comenzado su tesis en 1985 y que había constancia de ellos. En esos días, esa declaración fue prácticamente ignorada. El alud de información le pasó por encima a los dichos de la ministra Esquivel. Esto fue lo que me dijo el 22 de diciembre pasado. Yo inicié este proyecto en 1985 y finalmente lo culminé en 1987. Y en 1987 es cuando hago el de licenciatura y consecuentemente la obtención de la cédula profesional. Entonces yo inicié este proyecto en 85, como lo ha señalado la maestra Marta Rodríguez Ortiz, una maestra que solicitaban frecuentemente los alumnos que fueran asesorados por ella, que ella incluso daba clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Facultad de Estudios Superiores de ATO. Lo presenté a la directora de tesis y cumplí puntualmente, a cabalidad, todos los requisitos para poder obtener el grado de licenciado en Derecho. Tanto la universidad, la directora de tesis, los sinodales, incluso también el propio director del Seminario de Derecho Laboral han expresado que se ha cumplido a cabalidad y que yo conocía perfectamente toda la tesis completa en todos sus términos. Y hice la defensa de la misma ante los sinodales, por cierto, con un reconocimiento a la tesis y una felicitación especial en la exposición. Entrevista, como decíamos, en el inicio de las vacaciones navideñas y en pleno proceso de elección de la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue ignorada. Lo que dijo la ministra fue ignorado. Pero ahora resulta que sí hay constancia de ello, que sí la tesis estuvo desde 1985, un año antes de la tesis del entonces alumno Báez, supuestamente plagiada. Sabemos también que la directora de tesis, Marta Rodríguez, suspendida por la UNAM, también sin escuchar su testimonio, aceptó que distribuyó la tesis de Esquivel a otros alumnos, que el otro autor involucrado, Edgar Ulises Báez, sí reconoció ante notario público que tomó partes de la tesis de Esquivel para redactar la suya y
lo había negado en 3 oportunidades, pero resultó que después apareció un video de él firmando eso de que desde diciembre pasado, que sí había tomado partes de la tesis junto con un notario. Y también hay testimonios de que el examen profesional de Esquivel se dio después del de Báez, porque la ahora ministra estaba realizando aún su servicio social. Bueno, y la UNAM debe de asumir la responsabilidad de escuchar todas las partes involucradas y tomar una decisión alejada de los linchamientos y los apoyos incondicionales, a ver qué resolución se toma en los próximos días, porque nadie ha salido bien parado de este asunto. Y bueno, las cosas se están poniendo interesantes en el Estado de México, donde apenas comienzan las precampañas. Por una parte, la Suprema Corte de Justicia desechó la acción de inconstitucional donde presentó Morena en contra de una reforma basada en la propuesta de la alianza PRI-PAN-PRD de permitir integrar una propuesta de gobierno de la coalición desde la campaña, informando de la composición del mismo. Esa es una de las cartas más importantes de la alianza que encabeza Alejandra del Moral para enfrentar a Delfina Gómez. Bueno, ahí están las cosas. Por otra parte, siguen las dudas en Movimiento Ciudadano respecto a si participan solos o se suman a la alianza. La dirigencia sigue asegurando que irán solos en el Estado de México, pero su candidato Juan Cepeda parece dudar. Y el tema de la alianza sigue rondando en torno a Movimiento Ciudadano, con muchas presiones para que se sume a la misma. La propuesta esta de la que hablaba Viviana del gobierno de coalición podría ser muy importante en ese sentido. Y mientras tanto llueven los amparos y las demandas de inconstitucional dadas por el llamado Plan B electoral que impulsa el gobierno federal. No solo los partidos, sino también ya los 11 consejeros del INE, incluyendo los cercanos a Morena, aprobaron la acción de inconstitucionalidad. Esta reforma que se supondrá y se supone tendrá que atender próximamente la Corte en forma prioritaria. Y sí, tiene que ser en forma prioritaria, porque la reforma afecta tan profundamente al sistema electoral que sin esa decisión no pueden comenzar a prepararse los comicios del 2024. Las elecciones en el Estado de México están a la vuelta de la esquina y con ello la actividad política se incrementa día con día. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló una reforma para las coaliciones que buscan la gubernatura mexiquense. A finales de 2022, Morena pidió a la Corte invalidar la reforma del 30 de septiembre al Código Electoral mexiquense, que permite a las coaliciones que buscarán la gubernatura acordar previamente el reparto de los puestos en el gabinete, así como la agenda legislativa. Cuando la reforma fue aprobada en el Congreso estatal, diputados morenistas acusaron a la alianza PAN, PRI y PRD de querer repartirse el botín por anticipado. Y mientras las precampañas avanzan, poco se sabe de Movimiento Ciudadano y su precandidato Juan Cepeda. Ni el partido ni el exalcalde de Ciudad Neza realizan actos públicos. La que sí tiene actividades, Delfina Gómez, precandidata de la coalición Morena-PT-Partido Verde. Este jueves llamó al gobierno estatal para que se respete la contienda a fin de que los electores sean quienes decidan libremente durante el proceso electoral. Por su parte, Alejandra del Moral, de la coalición Va por México, señaló en sus actividades de precampaña que más allá de los colores partidistas están los ciudadanos mexiquenses, a quienes les pidió ayuda para defender y cuidar al Estado de México. Y mientras la actividad de la entidad mexiquense se intensifica, la reforma en materia electoral, el Plan B, sigue generando reacciones. Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la propuesta y rechazó que los cambios que se plantean generen algún inconveniente en las elecciones. Dijo que el tema se está usando para hacer politiquería, porque a su consideración, la reforma no tiene alcances mayores, solo contempla bajar los sueldos de los consejeros. En tanto, el Consejo General del Instituto dio a conocer un informe técnico sobre los impactos del llamado Plan B en el sistema electoral. Aseguran que el país estaría ante el riesgo de un conflicto pre- y postelectoral, lo que podría derivar en la anulación de las elecciones de 2024. Por lo pronto, el alcalde panista del municipio de Chihuahua, Marco Bonilla, presentó ante la Suprema Corte una demanda de controversia constitucional contra el Plan B, al considerar que la reforma viola los principios de autonomía y libertad hacendaria.
además de vulnerar el derecho a la libertad de información de los habitantes del municipio de Chihuahua. En tanto, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que duda que el máximo tribunal mantenga la reforma en los términos en los que fue aprobado por el Congreso, por lo que pidió no adelantar vísperas sobre el impacto que esta podría tener en los procesos electorales. Y reportaron una agresión en contra del periodista Rubén Darío Cruz en Cancún, Quintana Roo. El comunicador, que cuenta con escolta, salió ileso del ataque y se refugió en el Cerezo de esa entidad. La Fiscalía ha informado que inició ya una carpeta de investigación por los hechos que ocurrieron en el municipio de Benito Juárez. El reportero cuenta con el mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Y bueno, esto parece que le salvó la vida, Jorge. A ver cómo está. No queda claro todavía qué es lo que ocurrió con este reportero. Ya le estaremos informando. Y como comentario final, hoy el Papa Francisco, ayer el Papa Francisco cruzó una frontera muy tenue, pero declaró con firmeza que para la Iglesia Católica la homosexualidad sí es un pecado, pero que de ninguna forma es un delito. La homosexualidad, reiteró, y todas las tendencias sexuales no son crímenes. Eso dijo el Papa. Como hay algunas diócesis que se apuran a contradecirlo, por ejemplo la diócesis de Querétaro se apresuró mucho a decir que ellos están absolutamente en contra de la homosexualidad, diga lo que diga el Papa. Bueno, pues cada quien que opine lo que quiera. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, mañana tenemos aquí una cita muy puntual a las 11 de la noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado y sueñe bonito. Bonita noche. Bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.